El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Llega Camila Rodríguez Mesa a Esto no es Palermo, para tender puentes entre la aceleración del futuro y la belleza del presente. Avances, nuevos desafíos y contradicciones del siglo XXI, para seguir soñando en medio de la distopía. Algoritmo y sustancia. Un poco más de reflexión y menos de vagancia. Ahora sí, casi media hora ha pasado desde las 19. Continuamos en el aire de FM Universidad 107.5. Esto no es Palermo, pero este sí es el momento en el cual vamos a reflexionar. Como tal decía 2 veces el separador, por si no se entendía, que presentaba a Camila Rodríguez Mesa con Algoritmo y Sustancia, digitalidad, complejidades de la tecnovida y demás de ahora en adelante, siempre con nuestro elenco presente. Panelistas, me gusta, no había escuchado el separador, muy bueno. Lo escuchamos 2 veces justamente para eso, para que lo retenga en mi cabeza. Me encanta, me parece que es pertinente decir que de la misma forma que esto no es Palermo, yo no soy experta en el tema, pero sí la idea es un poco empezar a entrenar de alguna forma el pensamiento crítico, si se quiere jugar un poco con el sesgo que uno tiene y de alguna forma animarse a esa contradicción, separar la obra del artista o, si se quiere, juntarlos, hacer una buena plastilina y empezar a hablar de temas que pueden llegar a ser incómodos o pueden llegar a ser muy divertidos para debatir. Me parece que soy la persona indicada para hacer esto, mister, así que me voy a animar a traerte temas para que lo llevemos con humor. Soy una persona que es muy permeable a ser incomodada. Puede ser. Puede ser. Voy a intentar hacerlo. Que voy a hablar con el psicólogo que está en el otro estudio. Eso es un error. Podés grabar igual algunos, sí, sacar segmentos directamente y que él los pase como separadores en su programa. Bueno, traje un disparador. Mi idea es un poco traer disparadores y a partir de eso empezar a charlar. Capaz me pasa que cuando empiezo a leer sobre determinados temas siempre termino, o sea, los temas que tienen que ver un poco con la crítica cultural y demás, un poco te llevan a sacarte una idea, como decir, che, mirá en el mundo que vivimos, la pucha, o cosas así. Pero en este caso me llamó la atención una nota que salió hace poquito que dice que según un CEO de Palantir, que es una empresa bastante polémica porque se dedica a hacer inteligencia artificial aplicada a la guerra, básicamente. Sí, bueno. Pero bueno, el CEO, Alex Karp, dijo que solamente 2 tipos de personas van a tener éxito en esta era de la inteligencia artificial. Y uno de ellos son los profesionales capaces de integrar el conocimiento técnico, ¿no?, con la creatividad y la adaptabilidad. Y después está la gente que es neurodivergente. Y me interesa esto porque es algo que me parece que venimos pensando, incluso creo que también puede aportar Anita, porque la idea de que si quienes van a sobrevivir a esta era de la inteligencia artificial es la gente que se dedica a los oficios. Y digo Anita porque Anita estuvo haciendo sus propios cursos sobre los oficios. Y entre las personas neurodivergentes que mencionaba, en realidad básicamente se refiere a personas que pueden pensar pueden tener una idea de un pensamiento lateral respecto de las cosas. Sí. No la cosa formada, ¿viste? Como uno siempre, mi crecimiento fue como, bueno, si aprendés una profesión más del camino de las exactas, como vas a tener futuro. En este caso se está diciendo como que no, que el futuro viene por todo lo que tiene que ver con el pensamiento lateral, que es lo que por lo menos por ahora la inteligencia artificial no está entrenada. A mí me parece, no sé si me puedo extender, pero tengo varias cosas para decir al respecto. Yo tiro bombas. Primero me parece engañoso, por no decir cínico, al igual que hace poco una publicación de la gente de Anthropic, el CEO de Anthropic, que son como los progres que se fueron de OpenAI, supuestamente por no estar de acuerdo con algunas cuestiones de cómo la inteligencia artificial está yéndose claramente a lugares insalubres y nefastos, por decirlo sin dudas.
Con un discurso también de lo que llaman, ¿vieron cuando se dice pink washing o green washing? Bueno, ethic washing de inteligencia artificial. Se empieza a promover desde un lado optimista, supuestamente optimista, Quiero que la incorporación definas qué es pinkwashing y greenwashing. Pinkwashing es cuando una persona, digamos, alguien machista o heteronormado, trata de congraciarse con ciertos discursos. Como le lava la cara. Claro, y lo mismo las empresas que... Las marcas. Y greenwashing es cuando una empresa que contamina un montón de cosas y dice, bueno, pero tenemos una fundación que... Bueno, sí. en una de las etapas del crecimiento de las corporaciones de inteligencia artificial o desarrollo de inteligencia artificial, empezaron con esto. Hace poco, precisamente, el de Anthropic, o un CEO de Anthropic, había escrito también toda una suerte como de ensayo que citaba un poema que no recuerdo el autor, que cierra con la frase custodiado por máquinas de amorosa gracia, ¿no? Y esta idea Claro. de encontrar, que es real, nos tenemos que plantear qué lugar vamos a ocupar o qué lugar estamos ocupando. Ahí es un poema donde se imagina un futuro donde directamente las máquinas, en el buen sentido, se encargan de todo y nosotros, casi como si fuera Whitman o Rousseau, estamos entregados a nuestra vitalidad casi de, no sé, como si estuviéramos en el campo corriendo como caballos salvajes. Sin embargo, lo que sabemos es que ocurre todo lo contrario, que acá lo que se está discutiendo, como siempre que hay un avance tecnológico, es en realidad las diferencias económicas y sociales detrás de un avance tecnológico. Siempre hay una gran desigualdad. Con este discurso de querer incitar a aquellos que piensen por fuera, out of the box, por fuera de la caja, o que puedan desarrollar de una manera mucho más inteligente, como diciendo, bueno, vas a ser como el gerente de 10 personas más, y vos sos bueno, lo que están justificando es que de 10 personas, 9 se van a quedar sin trabajo. Cuando se habla de los neoluditas es otro término que es para ludita, para no ponerme muy denso, es el término que se utilizó cuando fue, digamos, la revolución industrial. Y se suponía que era gente que no aceptaba las máquinas, como si fuera Papo diciendo brindo la música hecha por humano. No, lo que decía, no acepto es que me dejes sin laburo. Entonces, y otra trampa, y me parece cínico, es que nosotros, utilizando la IA constantemente en nuestros oficios, estamos entrenando ese conocimiento. Justamente. Entonces, o sea, lo que plantea y por dos claramente partes, no soy optimista. No, pero digo, plantea por una parte esta cosa medio meritocrática de empezar de hecho, un poco buscar que la IA entrene a personas neurodivergentes para terminar de sacarle la ficha a todo el globo, digamos. Y por otro lado, lo interesante de la historia es que Karp en realidad viene de su formación en filosofía. O sea, él es doctor en filosofía y termina trabajando acá. Es como que de alguna parte hay una frustración de ese lugar que no tuvo otra salida más que educar a una máquina. Y después había en esta discusión aparece, digamos, uno de los pioneros en inteligencia artificial que se llama Geoffrey Hinton, que de hecho es premio Nobel de Física y se había dedicado un poco a padrinar las primeras inteligencias artificiales. Y le pasa lo mismo, ¿no? Como que en un momento se va de Google, dice, no, yo no estoy para esto se va de las manos, todavía no estamos preparados para esto. Pero un poco lo que dice es vuelve a la importancia de los oficios. Dice que si yo hoy tuviera que recomendarle a alguien es, volvé a hacer algo con tus manos. Claro, o sea, competí desde tu lado más humano con la inteligencia artificial. Pero, y esa es la parte que a mí me parece como más optimista de esto, ¿no? Como que invita, de hecho, a que lo humano funcione. Estar dentro, o sea, y cuanto más, y te da una pista, que eso es a donde voy cuando uno empieza a leer estas cosas, buscar un poco la idea, qué se desprende de esto. Y la pista es que estar todo el tiempo en las antípodas de la máquina. Y hay que pensarse todo el tiempo cómo aprender a estar en las antípodas de la máquina, que es un poco lo contrario que nos empiezan a decir estas cosas, como cuando siente que la tecnología o que la velocidad de la tecnología te empieza a sobrepasar y un poco te lleva como una ola, uno cree que tiene que aprender más. Tenés que empezar a aprender a usar inteligencia artificial, tenés que llevarlo todo a ese punto. Entonces la idea es, bueno, empezar a deslucidar, a ver si está bueno o no está bueno, dónde está buena la inteligencia artificial y dónde es una trampa. Yo creo que, por supuesto que parcialmente ese discurso es claramente incentivador, igual que el texto que nos citaba del CEO de Anthropic,
Pero vuelvo a, precisamente la mirada crítica, no solo hay que tenerla ante la IA, sino precisamente ante los humanos que impulsan esas tecnologías. La tecnología nunca fue neutral. La tecnología no es neutral, es un error esto de creer, bueno, esto es como si fuera, digamos, Dios no ha muerto, Dios ha muerto, ahora es la tecnología es Dios, y lo que dice... Sí, hay a lo que voy es que detrás de ese claro. discurso, que cuando se habla también de los white collar jobs, o sea, como están los trabajos de oficina, los trabajos intelectuales, no, dedícate a ser plomero, está buenísimo. Por supuesto que la respuesta es hacer cosas físicamente, habitar el mundo desde esto, de hacer un programa con amigos, de abrazarnos. Ahora, en eso de decir, bueno, lo que va a tener futuro van a ser solo los trabajos manuales, que claramente son posiblemente los más dignos. Es mucho más digno para mí alguien que hace cosas con la mano que yo, que trabajo de hablar o escribir. Pero es una forma de decir, seguí delegando el pensamiento, seguí delegando el poder crítico. Entonces, se termina... El ser humano va a quedar relegado solo a lo físico, y a nosotros como seres humanos, desde hace miles y miles de años, esto de Homo sapiens sapiens no viene porque sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, está buena la invitación a, por supuesto que tenemos que refugiarnos o habitar la territorialidad, que es lo que todavía no tienen las máquinas, pero que no sea una forma de terminar de entregarles con moño el pensamiento, que es lo que nos define como seres humanos. Sí, para mí pensar igual diferente de las máquinas no es solamente ser manos, digamos. Claro. Sino es Sí. como desarrollar un pensamiento lateral. ¿Qué significa? Como, ¿no les pasa que se dan cuenta cuando las cosas están hechas por inteligencia artificial? Sí, creo que sí. Todavía. Todavía. No sé cuánto tiempo. Sea, cada vez más eso difícil. es lo más difícil, ¿no? Como de la mano un poco de este tipo de información encontré un video que de alguna forma, entre comillas, escrachaba a una inteligencia artificial que estaba laburando como si fuera, bueno, un jefe de una empresa, y lo estaban haciendo por Zoom o por Meet, y él le pide, por favor, a ver si podía ponerse su mano a la altura de la cara. Y vos lo veías al video y no te daba, o sea, todas las cosas que hacía, sacaba atrás un diploma, le mostraba el diploma, ¿cómo? Yo soy una persona, le decía. Y en un momento le empieza a pedir, no, igual todo bien, pero ponete a ver, quiero que, te arregles el pelo, que te muestres la mano cerca de tu cara, y no lo puede hacer. Obviamente sabemos que eso se desarrolla, lo empieza a aprender, pero pensar lateralmente, o sea, ganarle en pensamiento... Es un poco eso para mí, como ser más veloz realmente, el chiste, el humor. Hay muchos elementos que son demasiado humanos, que favorecen a que siempre estés un poco, o sea, lo aleatorio, el chiste, la incomodidad. Lo que no es binario. Una de las secciones que va a haber a lo largo de este programa es La Pregunta Es, con el amigo Hernán Menard. Vamos a hablar de filosofía. Nunca fue tan vigente la filosofía, que es real, que no es real, Platón, Aristóteles, Demócrito, etc. Pero uno de los campos de la filosofía es la fenomenología, que bueno, estoy tirando palabras raras, pero es el flujo de la conciencia. Las máquinas todavía, y falta muchísimo, porque también hay mucho hype para vender y para imponer, no tienen conciencia. Hay que entender eso. Hay que entender que las máquinas no tienen... Esta idea, cuando vos te despertás y decís, yo sé que ayer hice tal cosa. De hecho, nosotros olvidamos porque tenemos conciencia. Las máquinas almacenan. Entonces, no tienen ni conciencia ni voluntad, que es otra cosa que nos define a los seres humanos. Las máquinas no tienen voluntad, pueden tener órdenes, pero la voluntad es algo que todavía no se sabe cómo definir, desde Schopenhauer o lo que sea. Vos nacés y hasta para hacer el mal tenés que tener una voluntad de algo. ¿Entendés? Entonces, empezar a comprender también lo que le falta a la máquina... puede llegar a potenciar nuestro. Yo no sé si es una carrera perdida, me parece que estuvimos distraídos demasiado tiempo y es como una enfermedad terminal que fue creciendo mientras estábamos distraídos con otras cosas. Pero bueno, estamos a tiempo, o por lo menos mientras estemos aquí en este plano, y vamos a tratar de pensar en ese tipo de cosas. Facu, te vi muy callado. No, estoy pensando justamente en todo esto y me gustó lo que plantea Cami, que es el hecho de el pensamiento lateral. No pensar, obligarnos a razonar diferentes a las máquinas, sino tener un pensamiento por afuera. Sí. Me gustó esa forma de verlo. De una. De hecho, hoy más allá del chiste de que artistas, la construcción artística, quizás digamos, ya no importa si el espectador
puede distinguir de la obra o no, si la hizo un ser humano o un artista. Pero sí nosotros en el proceso de hacerlo, porque es divertido todavía hacer una canción, un programa de radio, un texto, está lleno de caminos, de errores que van llevando una cosa u otra, digamos, y eso también es parte del pensamiento lateral. Algo que no está en una grilla, que no está cuantificado. De alguna forma, igual, una de las noticias respecto de la IA que quería traer, incluso para pensar esto de que lo humano funciona, ¿no? Es que efectivamente hubo un problema hace poco porque, esto va para vos, Facu, que Georgia Smith hizo una demanda respecto de que una IA había usado su modelo de voz para ser un artista, que había vendido discos y que había sacado un videoclip. O sea, entonces se armó toda una polémica alrededor de eso porque efectivamente tampoco existe hoy en día la legislación que sepa responder ante la velocidad de cómo avanza y la dificultad para reconocer la diferencia entre un artista que está hecho por IA y dentro de las reproducciones y dentro de las sugerencias que te pueden aparecer en las plataformas. De hecho, Spotify es sabido y fue denunciado que uno de los, no me acuerdo el nombre, los compositores más famosos, o mejor dicho, más exitosos del mundo, era una sola persona que componía como si fueran ghostwriter para Spotify, para esas playlists, y que hay millones de canciones que escuchás de jazz lounge, qué sé yo, que son bandas que no existen. Así, pero ¿por qué? Si es un compilado de bebop, no está Charlie Parker y está... Y eso genera el negocio y todo basado también en inteligencias artificiales. Sí, mucho basado también en artistas que existen. Claro. Entonces, no existía, por ejemplo, uno de los reclamos lo hizo Paul McCartney, que dijo, se está utilizando mi música para volcar en una base de datos y que después salga otro artista, pero que ya tenga la referencia de cómo es mi voz, qué gusta de mis canciones. Entonces hace poco fue algo que pasó en Reino Unido, que ganó como una legislación, porque se empezaron a unificar muchos artistas de Reino Unido y empezaron a reclamar esto, al punto que terminaron sacando un disco, que es un disco como si fuera incidental, es un disco que solamente tiene sonido ambiente del camino de los artistas a grabar, por ejemplo, del camino al espacio donde poder, no sé, hacer el estudio, y que solamente se escucha eso, pasos, pero está firmado por Radiohead, está firmado por Paul McCartney y todo, y es un poco en esta... de alguna forma en esta demanda de decir, somos reales, no vamos a ir de la mano de la velocidad que tiene la inteligencia artificial. Entonces, quería traer un poco esta idea de, bueno, lo humano empieza a funcionar. Hay un reclamo. Obviamente no es lo mismo que pueda reclamar todo Paul McCartney. Vos la palabra clave lo dijiste. No hay legislación. El problema es que ya las corporaciones avanzaron a un nivel que están casi a la misma altura de estados y medio que es tarde, pero lo que falta es discusión ética y legislación, como en cualquier cambio histórico. Pero bueno, generalmente el negocio avanza y en este caso sí va a haber, apelar a reacciones como estas, pequeñas, después decir lo humano funciona, ¿no? Va a ser el nuevo eslogan de la nueva serie de Netflix. Lo humano funciona, donde va a estar el metahumano hecho de Ricardo Darín, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro uruguayo. Pero bueno, va un poco por ese lado. Creo que, no sé, ¿está funcionando esto? ¿Esta humanidad? ¿Está funcionando? A mí lo que me preocupa es nosotros nos que damos, no se nos muera Cami atragantada por un mate. Nosotros nos damos cuenta todavía, pero la gente más grande está completa, y nosotros vamos a ser más grandes y nos vamos a perder. Como hubo una noticia de una señora que quiso sacar un turno médico, se equivocó y entró al chat, a la inteligencia artificial de WhatsApp. La inteligencia artificial de WhatsApp le respondió como si fuese la secretaria de un médico, le dio un turno. Listo. Esto pasó en Argentina. La señora fue al turno y fue como un reclamo que terminó haciendo el hijo en Twitter, porque no, claro. O sea, no es Paul McCartney, la señora perdió tiempo, perdió un turno, perdió, la automatización aplicada a la salud es y tremenda. Hubo una gente en Twitter que probó hacerlo y claro,
les daba turnos. La inteligencia artificial le respondía claro. y empezó a decir, che, pero me estás mintiendo. Y dice, ay, sí, perdón. Como que se empezó a enloquecer la inteligencia artificial. Y me da mucho miedo ser más grande y no darme cuenta y terminar yendo a hacerme un estudio en ningún lado. Anita, ¿vos sabés a quién estás hablando ahora? Ay, no. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando porque nos están esperando desde Nueva York. Uy, bueno. qué Y desde Nueva York me están diciendo, desde New York me está diciendo, ¿querés que lo dejemos para el próximo? No, hoy va a entrar todo, ¿vale? Hoy va a entrar todo como sea, porque también Ya parte, va a haber hablo tiempo yo, para yo soy seguir capaz de no hablando. hablar. parte de la Claro. narrativa de este programa es... Nos cansamos de que esto sea un club para pocos. Acá somos más personas que oyentes, no importa. Acá entran Vamos todos a darle como lugar sea. a todos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo, Facu? Totalmente. Como sea. Así que, si te parece... Me parece perfecto. Nos vamos con- Hay mucho tiempo para seguir hablando de esto. Nos vamos a ir con Courtney Barnett. Me parece Me que encantaría. una columna tuya Por tendría que favor. cerrar. Esto es del último disco, que no recuerdo ahora el nombre. ¿Cómo era? Habits, algo Habits. con Habits, Bueno. pero no me acuerdo La cuál canción es tampoco. One Thing at a Time. Una cosa a la vez, que es lo que me pide Ale. Una cosa a la vez. Courtney Barnett. ¿Está ahí? Listo.